Nuestra sociedad está atravesando por un momento de grandes cambios y nuevas prioridades. Un momento que nos obliga a cuestionar lo que hacemos, preparándonos para los desafíos del futuro. El mundo de hoy nos pide ser proactivos, colaborar entre nosotros y sumar esfuerzos que generen un impacto positivo. En Better no estamos al margen de ello. Actuamos con dinamismo y anticipación, siempre listos para responder a las necesidades de nuestros clientes y ser más sostenibles. La tecnología, el planeta y las personas son nuestro tridente que nos permite conseguir mejores resultados. Colaborando de forma integral con nuestros clientes, compartiéndoles conocimiento y experiencia para contribuir a su desarrollo sostenible. Better, impulsando tu desarrollo. Damos por iniciado entonces, siendo hoy 27 de agosto de 2025, 10:05 de la mañana, nuestro nuevo webinar eh, que lleva por título Factores que facilitan la tramitación y aprobación expedita de los proyectos sujetos a declaración de impacto ambiental en el SEIA. Nuestra intención, como siempre lo hemos compartido con ustedes, quizá la gente que nos conoce de antes, es entregar parte de nuestra experiencia para que de alguna manera esta contribución, como decía nuestro video casi al final, sea para que nuestros proyectos se conviertan en iniciativas sustentables que puedan cumplir con el marco legal vigente, sobre todo en las temáticas que tienen que ver con nuestra experticia, que es medio ambiente y prevención de riesgo. Así que vamos a dar inicio a esta actividad que tiene duración de 1 hora aproximadamente, donde principalmente vamos a hacer una exposición dirigida por uno de nuestros ingenieros de proyecto expertos en estas materias. Eh, va a haber también la instancia de que ustedes puedan dejar sus preguntas en el chat de nuestra plataforma, donde se está transmitiendo este webinar. Y luego esas preguntas nosotros las vamos a poder recopilar y las vamos a responder en un documento que le vamos a enviar a todos los asistentes de esta actividad del día de hoy a través de un documento con preguntas y las respuestas para que todos quedemos con la misma información y tengamos el mismo nivel de interacción por haber participado en esta actividad. Así que cuenten con todo nuestro apoyo y en particular esta moción desde el punto de vista desde mi rol busca también atraer a nuevas personas y empresas clientes que puedan sentir o de alguna forma pedir situaciones de servicio en donde nosotros podamos apoyarlos. Better Consultores, como ustedes ven nuestra marca, es una empresa chilena, llevamos 20 años ejerciendo nuestro eh, profesionalismo en temas de medio ambiente y prevención de riesgo en distintas asesorías, ya, que van desde cosas muy, muy sencillas como gestiones de declaraciones en las distintas entidades que correspondan asociadas a temas de medio ambiente y proyectos un poco más complejos como son la tramitación, elaboración y aprobación de un proyecto a través de una declaración de impacto ambiental. Eh, Como también conocen, nuestra estructura de empresa está avalada de alguna manera a través de las certificaciones que tenemos como la ISO 9000 asociada a calidad de nuestros procesos, la 14000 asociada a nuestro aspecto de impacto y también la ISO 45000 para prevenir riesgos y peligros para nuestros trabajadores. Queremos también parecer, o sea, no solo parecer, sino también ser parte de esta revolución que implica preocuparse por estos temas. Así que hemos logrado en esta trayectoria de 20 años estructurar de tal manera que somos sólidos, somos confiables, somos potentes en las cosas que nosotros hacemos. Vamos a ir presentando a nuestro equipo que va a dar paso a la relatoría técnica ya en los próximos minutos, em, en donde vamos a poder escuchar y también ver en función de un apoyo de presentación cuáles son los principales elementos que van a aportar, de acuerdo a nuestra experiencia,
para los proyectos que tienen una declaración de impacto ambiental o alguna situación en particular y con ello cumplir con éxito esa tramitación. Hoy día está muy, digamos, en la palestra, en la noticia, en la discusión sobre esto de demorarse en la obtención de permisos sectoriales. En el caso de los proyectos que ingresan al SEIA, por lo general, dentro de las estadísticas que hoy día tenemos, cumplen con los plazos que están determinados por ley, ¿ya? Hay cierto delay, hay cierto retraso quizás en las evaluaciones cuando la interacción con la autoridad a partir de las observaciones que se hacen o los expedientes que nosotros logramos presentar, requieren cierto tiempo para poder desarrollar el análisis, el estudio o la nueva exploración que nos estén solicitando para complementar la información ya presentada. Pero sin embargo, en términos estrictos, los plazos se cumplen dentro de las evaluaciones y según la normativa vigente. Donde no a veces se cumple son en los sectoriales. Y ahí es un poco la medida que quizá ustedes han escuchado y visto respecto a la agilización de estos permisos que de alguna forma tenemos que responder también en función de las características del proyecto. Porque no a todos los proyectos le aplican todos los permisos que están listados, pero eventualmente sí algunos de ellos, y algunos de ellos tienen este retraso, esta eh, prolongación en el tiempo hasta obtener su presentación. Quiero ya entrar en materia y presentarles a nuestro colaborador el día de hoy del webinar, a nuestro profesional que es Héctor Núñez, para que encienda su cámara. Héctor tiene eh, una amplia trayectoria y experiencia en temas de gestión de permisos sanitarios, ambientales y otros temas asociados al sistema de evaluación de impacto ambiental. Él nos va a dar una breve exposición dentro del marco del webinar, va a explicar los contenidos y las referencias que nosotros recomendamos para tener en cuenta sobre el éxito de la evaluación del proyecto. Así que, Héctor, te doy la cordial bienvenida a esta instancia para que ahí salude a la audiencia y nos pongamos a disposición de ellos. ¿Cómo estás? Ya, perfecto. Sí, Sí, buenos días, buenos buenos días días. Jorge, buenos días a todos. Una más cordial bienvenida, espero que en esta instancia sea muy provechosa. Como decía Jorge, la idea en esta oportunidad es poder entregar herramientas que faciliten y colaboren los procesos del desarrollo en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental y algún permiso sectorial. Así que la idea, como le digo, siempre poder ser un aporte tanto de la organización como a sus organizaciones en todo lo que es este tipo de permisos. Sí. También nos va a acompañar Eliseo Rojas. No sé si está Eliseo por ahí para que sepa su cámara. Eliseo trabaja conmigo directamente en el área comercial y hoy día tiene un rol bastante especial y particular que es Product Manager, ya de la área que dentro de nuestra oficina, nosotros para que ustedes entiendan el contexto, tenemos dividido nuestros equipos de trabajo según temáticas y especialidades. Entonces hoy día nos va a acompañar la especialidad de gestión y formación, que así se llama internamente, y el liceo forma parte del equipo que ve esa dinámica, ese tipo de servicios con el rol de Product Manager. Y entre paréntesis, el Héctor pertenece a esa área dentro de nuestra oficina, así que estamos completamente alineados nosotros en este webinar para poder potenciar esa área de negocios de nuestra consultora. ¿Cómo estás, Eliseo? Hola Jorge, buenos días. ¿Todo bien por acá? Buenos días Héctor y buenos días a todos los participantes y gente que se está conectando. Bienvenidos al webinar. Como indicaba Jorge, somos parte del equipo de Better que atendemos en particular los servicios, asesorías que tienen que ver con las temáticas del día de hoy. Así que pueden contactarse con nosotros cuando lo deseen mediante este webinar o posteriormente también estamos a su disposición. Mm, sí. Entonces, como tenemos el tiempo es limitado, tenemos un recurso limitado al respecto, vamos a estar aquí casi una hora juntos, así que yo le doy el pase al Héctor para que ya empiece con la proyección y presentación. Y les recuerdo, les reitero, por favor, vayan dejando sus preguntas. El Eliseo va a tener la capacidad de ir moderando las preguntas e interactuando también con Héctor y con ustedes.
Y todas las preguntas que ustedes hagan van a quedar después, a los días siguientes, referendadas en un documento con las respuestas, ya para que así podamos tener toda la información que se procesó durante esta sesión. Así que vamos, vamos equipo, vamos Héctor, ya el micrófono es todo suyo y también la exposición. Ya, perfecto. Bueno, gracias Jorge, gracias al equipo, bueno, gracias a todos las personas que nos interesan este rubro ambiental para poder mejorar y poder producir un desarrollo sostenible y aportar a nuestras organizaciones. Ya estoy proyectando pantalla, no sé si me pueden confirmar que esté todo bien, que se me estén escuchando de forma correcta y también viendo las láminas que se están presentando. Ya, dicho eso, y ahí voy viendo una manito arriba, así que gracias por confirmar. Bueno, la idea de esto es ser bueno, ocupar los recursos disponibles de forma muy ágil, ya, para poder entrar un poquito en la materia, poder también hacer profundización en donde nos corresponde profundizar. Relacionado con el tema, que a veces muchos titulares de los proyectos o consultores de los proyectos nos preguntamos de qué forma podemos agilizar los procesos y evitar riesgos, ¿ya? O finalmente controlar los riesgos relacionados en el servicio de evaluación de impacto ambiental, para que nuestra declaración, nuestro estudio pueda tener un resultado positivo, ¿ya? La permisología en sí, bueno, la ley 19.300 en sí ha tenido harta modificación y nos ha permitido tener un respaldo jurídico en base a estas evaluaciones, considerando todas las guías del servicio. Pero claro, aún queda mucho por hacer. Ya, sin embargo, con nuestra experiencia ya en consultoría y nuestra experiencia apoyando a los diversos titulares nos han permitido también poder no tan solo conocer la normativa, practicar la normativa, sino también conocer los criterios que están aplicando la autoridad en diferentes sentidos, porque a veces la ley no es, la ley no trabaja por sí sola, ya tiene su reglamento y después de los reglamentos también están los criterios de la evaluación. ¿Ya? Y esos criterios a veces, más que normado, se van ahí otorgando en base a la experiencia que vamos teniendo nosotros y en general los consultores en este tipo de actividades, ¿ya? Y eso esperamos un poquito traspasar en este tiempo, y así poder también colaborar con ustedes y apoyar, y eventualmente alguna ayuda que puedan necesitar también estará a su disposición. Bueno, como habló Jorge un poquito para que ustedes me conozcan, llevo aproximadamente 8 años de experiencia, soy profesional del área de ingeniería ambiental, además prevencionista de riesgo, cuento con especialización en sistemas de gestión, cambio climático, desarrollo sostenible, ¿ya? Y bueno, y trabajando en base en varios proyectos, tanto en permisología sectorial como dentro del servicio de evaluación ambiental, colaborando a diferentes tipos de industrias, desde el sector minero, del sector de manufactura, sector de construcción, ya entre otros, para que también ir apoyando y gestionando diferentes tipos de permisos para que también los titulares puedan funcionar de forma tranquila, que es lo que uno espera dentro de sus proyectos. ¿Ya? Los contenidos que vamos a revisar en esta oportunidad van a ser cuatro principalmente, ya, poder identificar básicamente cuándo corresponde presentar una declaración de impacto ambiental a través de una DIA y cuándo corresponde presentar un estudio de impacto ambiental a través de una EIA. ¿De qué forma podemos identificar en la parte del diseño del proyecto cuándo estamos en condiciones de contar con una DIA ya efectiva o un estudio ya efectivo para para el proceso de evaluación? ¿De qué forma vamos a cumplir la normativa vigente? Ya, y evitar rechazos, ya, en este sentido está revisando todos los criterios, las guías, las condiciones que finalmente dan, para que los proyectos puedan eventualmente salir aprobados. Existen unas condicionantes de admisibilidad, por ejemplo, alguna otra condicionante de estructura básica de los proyectos en donde uno debería describirlo, ya, y si es que algún tema no nos aplica, por ejemplo, el tema del hormigón o de la fase de construcción o de ese estilo, y mencionarlo también para dejar tranquilidad a la autoridad, después los servicios sectoriales puedan, o los ECA, puedan evaluarlo, ese proyecto de forma general y específica relacionado con todo lo que pueda tener algún posible impacto ambiental. ¿Ya? Recordar que cuando hacemos una declaración, finalmente lo que estamos haciendo es haciendo una declaración jurada
indicando que no existe un impacto significativo. ¿Ya? En general, todo va a generar dentro de nuestra vida cotidiana, todo va a generar impacto, pero lo que nosotros tenemos que acreditar a través del sistema de evaluación ambiental, que esos impactos van a ser no significativos y eso significa que vamos a hacerlo, que somos sostenibles y finalmente no estamos poniendo en riesgo ni la salud de la población, ni la flora y la fauna, ni la contaminación, ni las condiciones del suelo, ni las de la atmósfera, etcétera. ¿Ya? Y también finalmente puedes revisar algunas buenas prácticas para poder acelerar algún tema, algún proyecto. ¿Ya? Dicho eso, vamos a ver primero el tema, que la pregunta que todos nos podemos hacer los titulares que están recién ahí empezando con algún tema de proyecto con el sistema de evaluación ambiental, poder identificar cuándo corresponde presentar una declaración y cuándo corresponde presentar un estudio. En sí, cuáles son las grandes diferencias en recursos es que a lo mejor presentar una declaración de impacto ambiental al día de hoy puede significar a lo mejor un uso de recursos aproximadamente de 80 millones de pesos y un estudio ya por lo menos fácilmente lo puede duplicar, considerando que además se tienen que incorporar medidas de mitigación, ya medidas de reparación. ¿Ya? Y otra acción de línea de base más profunda, ¿ya? No tan solo por tema de recursos económicos se puede diferenciar, sino también por el nivel de responsabilidad que tiene cada uno, ¿ya? Entonces, por eso, de ahí nace la importancia de por qué hay que diferenciar ambos y cuál es la característica de ambas herramientas, ¿ya? Y para ello vamos a tener que conocer un poquito de historia, ¿ya? Tenemos que antiguamente con las coremas y todo lo que es relacionado con el servicio ambiental ha nacido del servicio de salud. Entre ellos teníamos el decreto 30, ya, un decreto antiguo ya bien derogado, ya, pero ya en el 94 se crea con la Ley General de Medio Ambiente, con la Ley 19.300, ya empieza a funcionar bien, con lo menos más estandarizado el año 96, y posteriormente la ley no es suficiente y se debe considerar un reglamento, y entre ellos vamos a tener el reglamento del Decreto Supremo 40, que va a ser el Ministerio de Medio Ambiente, que eso también nos va a permitir reglamentar las condiciones de cómo va a funcionar, metodológicamente hablando, la evaluación ambiental. ¿Ya? Pero esta ley 19.300 va a cambiar la institucionalidad un poco, va a cambiar la institucionalidad, va a también traspasarse a la ley 20.417, una actualización en donde también se va a crear los ministerios del medio ambiente, se va a crear el servicio de evaluación ambiental, se va a crear el ente relacionado con las fiscalizaciones que va a ser la Superintendencia de Medio Ambiente, los tribunales ambientales, ya el servicio de áreas protegidas, ya, y de a poquito, por lo menos este último año, ha estado ya en funcionamiento, por lo menos las primeras directrices de ese servicio de áreas protegidas, así que todavía estamos en el proceso de poder en creación de esta ley 20.417 y por lo menos implementarlo. Esta ley 19.800 también creó instrumentos de gestión ambiental y también dispuso de un cuerpo legal de referencia normativo que nos también posiciona a Chile como un estado marco en relación con esta materia como parte de la OCDE y como parte de los compromisos que se hicieron en las COP, em, relacionado con el tema de protección al medio ambiente y finalmente poder crear un estándar de regulación en Chile, ya que antes era muy débil, con un estándar bien claro, o claro, por lo menos mucho más claro que lo anterior, con condiciones y requisitos, ¿ya? Y esas condiciones y requisitos son lo que finalmente hay que estar trabajando por parte de los consultores y los titulares para poder entregar la tranquilidad de la autoridad, la tranquilidad de la comunidad de que efectivamente se está haciendo una evaluación transparente y una evaluación por lo menos como parte de las especialidades y como parte del mismo desarrollo de este tipo de estudios. Entonces, lo que hace esta ley 19.300 finalmente establece objetivos. Ya, entre esos objetivos fue contar con un establecimiento jurídico adecuado que garantíe la Constitución. Nosotros sabemos que en la Constitución Política de Chile está el artículo que por lo menos asegura la protección al medio ambiente y la salud de las personas. Así que teníamos la base, que era la Constitución. Entonces, posteriormente había que crear la ley que pudiera dar un cuerpo legislativo relacionado con este artículo constitucional. ¿Ya? Entonces esa fue la ley 19.300. Crear la institucionalidad a nivel nacional, considerando bueno, la problemática ambiental existente y poder también crear algún otro tema nuevo de prevención.
¿ya? Y también puede que crea los instrumentos de gestión ambiental relacionados con los problemas ambientales, por ejemplo, los planes de contaminación atmosférica, la norma de calidad primaria, que se diferencia de la norma de emisión, ya, y mucho otro, ya el tema relacionado con las capacitaciones que tiene que recibir a lo mejor la comunidad, los fondos estatales concursables, todas esas son herramientas de gestión que finalmente esta ley va a empezar a evaluar y a tratar para que también poder crear un estándar a nivel nacional de los parámetros ambientales que tenemos que seguir como país. Entonces, en esta ley 19.300 y la ley 20.417, lo que hace es poder crear un estándar de servicio de evaluación de impacto ambiental. Aquí lo importante de este servicio o de este sistema que tenemos que considerar que este es un sistema que entrega una calificación ambiental. Eso significa poder calificar un proyecto antes de ser implementado. Ya, ese sería su carácter lógico y preventivo. Ya, ese sería como el fundamento del servicio. ¿Ya? Ahora, si una vez implementado, funcionando, puede someterse al servicio de evaluación, sí lo puede hacer, ¿ya? Pero por lo menos se crea el servicio de evaluación ambiental o el sistema de evaluación de impacto ambiental para que los titulares de sus proyectos puedan someterse al servicio y evaluar sus impactos ambientales, pero siempre desde el punto de vista preventivo. Es decir, ¿qué significa preventivo? Modelar sus impactos, porque uno sabe que esos impactos todavía no existen, entonces uno a través de herramientas de especialidades de diferentes tipos de especialidades, por ejemplo, algún tema de línea de base de edafología, algún tema de emisión atmosférica, algún tema relacionado con medio humano, impacto a la comunidad, puede evaluar la generación de emisiones o en general de impacto que va a tener para el ente o el componente ambiental que nosotros buscamos proteger. ¿Ya? Entonces ahí se viene que haber parámetros de una herramienta de la generación de la fuente y además una herramienta de modelación para ver cuál va a ser el impacto final de mi proyecto. ¿Ya? Entonces es la herramienta finalmente para poder prevenir algún impacto significativo. Así que esa es la evaluación que uno como titular tiene que justificar en base a especialidades. La institución ambiental lo que hace, crea, como les comentaba, crea el Ministerio de Medio Ambiente, crea el Ministerio de Ministros, la Subsecretaría, los CEREMI, los tribunales ambientales para que sean ahí algún ente de solución de conflicto entre las partes interesadas, el Consejo Consultivo, la Superintendencia, que va a ser el ente fiscalizador, y el Servicio de Evaluación Ambiental, que va a ser la institución de carácter preventiva del sistema para poder hacer una evaluación de proyectos. ¿Ya? Aquí vamos a tener unas herramientas políticas, algunas herramientas técnicas, y esas son las herramientas que finalmente van a tener que estar conversando para poder conocer si efectivamente los proyectos van a ser aprobados y van a ser sostenibles y adecuados a la normativa chilena. Entonces va a tener un proceso de regulación que va a ser el ministerio, que va a crear las normas, las políticas, ministerio. Después va a tener un proceso de gestión de esta herramienta preventiva que va a ser el Servicio de Evaluación Ambiental, una herramienta de evaluación a través del sistema de evaluación de impacto ambiental que actualmente está digital, ya el LSI, que ahí cualquier persona puede, son información pública, que cualquier persona una vez que se presenta el proyecto puede revisar todo el anexo, puede revisar todos los proyectos, puede revisar toda la información del proyecto presentado, tanto del sistema de evaluación como de los pronunciamientos de los servicios en la plataforma, así que eso asegura también un rol de transparencia. Eh, y en ese mismo sentido, como recomendación, que dé mucho cuidado de la información que uno está presentando a este sistema, porque a veces algunos titulares por error presentan alguna información que son protegida o privada. Por ejemplo, serie, número serie de su serie de identidad o algún otro tema que finalmente puede significar alguna malversación de datos. Entonces hay que ser a veces hablar bien con el consultor y que el consultor también sea capaz de poder prevenir alguna información que no debería ser entregada al sistema. ¿Ya? Pero en general está todo, existe esa herramienta para poder utilizarla y es transparencia también para toda la comunidad para que también asegure un rol de participación. La SMA, que es la institución que fiscaliza, ¿ya? Y el que resuelve el conflicto va a ser el Tribunal Ambiental. Relacionado con los órganos de administración del Estado que van a participar, bueno, y estos llamados OECA que van a participar en el sistema de evaluación ambiental, vamos a tener varios, son aproximadamente 17 por lo que hemos contabilizado. Vamos a tener la CONAF para poder asegurar relacionado con temas de bosque, el SENAGEONIM para poder relacionado con intereses de geología y minería, el Consejo de Monumentos Nacionales, que su interés va a estar en la protección de los sitios protegidos que tengan relación con monumentos arqueológicos, paleontológico. El SAC que va a tener su rol de protección hacia el tema de flora y de fauna.
Ya el Ministerio de Obras Públicas que debe velar por salvaguardar la protección de los intereses relacionados con temas de obra o de construcción. La SEC, por ejemplo, entre otros tipos, lo que es el Consejo relacionado con energía nuclear, de acuerdo a nuestro proyecto, la DGA, el Servicio de Pesca, ya Senature, etcétera. Ya vamos a tener el Ministerio de Vivienda, las municipalidades, las gobernaciones. En general vamos a tener un abanico importante de servicios sectoriales, ya, o de instituciones sectoriales que nos van a permitir que van a permitir pronunciarse en relación con su dicho proyecto. Ya, por eso es importante que la descripción del proyecto sea en detalle de efectivamente de las condicionantes que podrían generar algún impacto ambiental, porque a veces la autoridad tiene que suponer información y después pasa el proceso de consulta a través de un Ixara donde preguntas temas de descripción que no ha permitido evaluar dentro de la primera etapa. Así que por eso es importante aquí, por lo menos en esta instancia, poder hacer una sólida descripción de proyecto. Y para eso es importante poder contar con el consultor que le pueda sugerir la forma de describir, las cosas que deben incluirse en la descripción, las cosas que no deberían incluirse. Así que todos esos temas es importante ahí ser bien asesorados para también dentro del proceso de evaluación ambiental sea coherente, ¿ya? ¿Por qué se los comento? Porque después en la lámina más adelante vamos a revisar los riesgos asociados con los rechazos de los proyectos de este año y uno del tema es finalmente la mala descripción o no la mala, sino finalmente la descripción del proyecto insuficiente para hacer una evaluación completa de los servicios. ¿Qué proyectos deben presentarse de servicio ambiental? Son todo lo que es indicado en el artículo 10 de la ley 19.300 y el artículo 11, el artículo 10 que me va a permitir poder saber cuáles son los proyectos que se someten a declaración y el artículo 11 cuáles serían los proyectos que deberían someterse a un estudio de impacto ambiental considerando el nivel de impacto que estos deberían generar. El proceso en general va a ser el proyecto se somete, debo estudiar si se somete o no se somete. Una vez que defino que sí tiene que someterse, tengo que definir bajo qué instrumento me debo someter mi proyecto. Entonces ahí tengo dos opciones, o declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental. Ya les comenté que está el artículo 10 y el artículo 11 que va a ser como la diferencia entre ambos. En el caso que no tengan que someterse a servicio de evaluación ambiental, ahí tengo que revisar, por ejemplo, algún procedimiento sectorial vigente relacionado con la magnitud y naturaleza que va a tener mi proyecto. Por ejemplo, si yo tengo una planta de tratamiento de residuos líquidos, no por tener el origen de ser una planta de tratamiento de residuos líquidos, debe someterse de forma obligatoria al servicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 10, perdón, voy a tener algunas condicionantes para poder definir qué tipo de planta RL se tienen que someter y para eso voy a tener alguna carga contaminante. ¿Ya? Entonces, sí que tengo que revisar eso y a lo mejor no tengo que someterse a servicio de evaluación ambiental ya, pero debo someterme al procedimiento sectorial, por ejemplo, alguna autorización de proyecto y funcionamiento sobre esta planta de tratamiento, sobre el servicio sanitario y posteriormente lo que es el condicionante de fluente de la superintendencia de servicios sanitarios. ¿Ya? Pero esas son condicionantes que hay que estar revisando. Tenemos el artículo de la ley 19.300, ya como les comentaba, esto después se va a establecer en base a un reglamento que es el artículo 40, perdón, el decreto supremo 40 del Ministerio de Medio Ambiente que nace en el año 2014. Y ahí también van a establecer los literales de ingreso relacionados con el artículo 10, que vamos a tener varios, ¿ya? Entre ellos los proyectos que sean acueductos, embalse tranque, líneas de transmisión eléctrica, centrales generadores de energía mayor a 3 megawatts, reactores, establecimientos nucleares, aeropuertos y terminales, proyectos de desarrollo urbano y turístico, planes regionales de desarrollo urbano, proyectos de desarrollo minero, oleoducto, instalaciones fabriles, forestal, explotación, recursos hidrobiológicos, producción del tema de almacenamiento de algunas sustancias peligrosas de acuerdo a la norma chilena 382, proyectos de saneamiento ambiental, ejecución de obras, programa, aplicación masiva de productos químicos, proyectos de desarrollo, cultivo, explotación y ejecución de obras y actividades que puedan someter a alguna alteración física o química de algún componente biótico. Ya, si ustedes pueden ver en general, muchas por la naturaleza del proyecto deberían pensar o evaluar si es que efectivamente deben someterse a servicio de evaluación ambiental. Aquí lo importante es poder revisar las condicionantes de ese ingreso. Como les comentaba, aquí por ejemplo en este caso tenemos la letra ñ sobre producción, almacenamiento, transporte, disposición y reutilización de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas y reactivas, pero no significa
que todos los proyectos que tengan algún almacenamiento o transporte de este tipo deban someterse al servicio. Si no existen condicionantes, esas condicionantes van a estar reglamentadas en el decreto 40, que va, por ejemplo, a indicar que el almacenamiento de inflamable 80 toneladas, o por ejemplo, cantidades sobre sustancias corrosivas de almacenamiento, que ahí pasan un poquito las 100, 120 creo que por lo que recuerdo el número exacto ya de toneladas de almacenamiento. Entonces esas condicionantes son los que nos van a establecer finalmente los parámetros condicionantes que debo analizar si el proyecto lo tiene o no lo tiene, ¿ya? Y si es que no lo tiene, finalmente también poder justificarlo en el caso de alguna fiscalización de que realmente no tengo que someterse a servicio de evaluación ambiental porque almaceno menos y además mi historia de producción no lo justifica, ¿ya? Y a veces ahí también estaba hasta la herramienta de consulta de pertinencia, pero esas son cosas que se van a estar evaluando después en el transcurso del tiempo para poder justificar básicamente de la no evaluación obligatorio. ¿Ya? También vamos a tener el artículo 11, que el artículo 11 va a ser para los proyectos que deben someterse al estudio de impacto ambiental. Vamos a tener varios, por ejemplo, riesgo de la salud de la población, efecto adverso significativo, reasentamiento de comunidades, localización próxima a recursos y áreas protegidas, alteración significativa, alteración a monumentos y eso. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente descripción que es relacionado con qué debe incluir una guía efectiva. En este mismo artículo, Decreto Supremo 40 del Ministerio de Medio Ambiente, en su párrafo 1, indica algunos contenidos mínimos que debe tener tanto una declaración de impacto ambiental como un estudio de impacto ambiental. Entre ellos, información relacionada con la modificada, de qué forma el proyecto es una modificación de un proyecto o una actividad existente. ¿Ya? Por ejemplo, que ya tiene ganero, o sea, ¿ya? Y esa RCA de su predio, después ustedes van a hacer una ampliación o a lo mejor van a hacer un cambio de actividad dentro de su misma RCA aprobada, entonces eso significa una modificación de proyecto, algún efecto adverso relacionado con el cambio climático, que es relacionado con la nueva legislación que ha tenido ahí harta repercusión relacionado con el tema de la evaluación ambiental, relación con la política y los planes y programas de desarrollo. Evaluar lo que es relación con las políticas y planes de evaluar estratégicamente, por ejemplo, algún tema de compatibilidad territorial relacionado con un plan regulador, establecimiento de cuándo se va a dar inicio al proyecto, tanto en fase de construcción, operación o cierre, informar sobre las negociaciones. Después vamos a tener algunos contenidos mínimos que va a tener relacionado con solamente una declaración de impacto. Entre ellos vamos a tener adicionales a lo anteriores. Ya, primero se va a tener que describir el proyecto de actividad. Existe también un estándar mínimo de cómo se tiene que describir el proyecto de actividad, que eso comúnmente ha salido también de los cursos que ha dictado lo que es el servicio en su rol de ente regulador. ¿Ya? Antecedentes que justifica la inexistencia del SC, que sería todo lo que finalmente, todas las consecuencias que se podría generar en base al artículo 11, que son los que de indicar que finalmente no generamos impacto, ¿ya? Entonces, por eso no tienen que someterse a través de un estudio de impacto ambiental relacionado con plan de cumplimiento de la legislación ambiental, algún compromiso ambiental voluntario, indicar la ficha resumen y los compromisos de poder someterse al proceso de evaluación y las personas que participaron en este proceso. Entonces el diagrama de flujo va a ser simple. Voy a ingresar un proyecto nuevo a través de, bueno, voy a ingresar una declaración a través de un proyecto nuevo, a través de una modificación posterior a 1996. Ahí como sugerencia vamos a tener que revisar si efectivamente, a lo mejor nuestro proyecto es muy antiguo y es una instalación que lleva años ahí funcionando, 50 años, 60 años, ya, pero donde estamos en una empresa, en una industria dinámica, posiblemente esa industria aún así tuvo alguna modificación, a lo mejor cambiaron los procesos, incluye una construcción nueva de almacenamiento de bodega de bodega de residuos peligrosos, de sustancias peligrosas. Entonces, si toda esa toda esa modificación fue posterior al 94, posterior al 96, vamos a tener que revisar si efectivamente requiere, aunque sea una industria antigua, ya, aún así hay que revisar si efectivamente debe someterse al servicio de evaluación ambiental. Vamos a hacer un proceso de admisibilidad en donde la autoridad va a revisar que esté cumpliendo las condiciones mínimas, por ejemplo, el tema de los antecedentes legales, por ejemplo, el tema de personal jurídica, puede revisar si efectivamente están cumpliendo bien los roles, las personas naturales conforme a su cédula y los poderes que se le entregan, ¿ya? Puede identificar información relevante y esencial, para eso van a tener 5 días. En el caso que la autoridad se dé cuenta de que falta información en la descripción de proyecto o falta información adicional que no fue capaz de a lo mejor de determinar algún pase sectorial o información insuficiente, va a poder hacer una resolución de término anticipado, que eso es lo que hay que prevenir también.
¿ya? Y finalmente algún error, omisión, inexactitud que entregue el titular y ahí también eso se va a entregar también 40 días de plazo a través de un Ixara para poder rectificar información a través del titular con la autoridad. La resolución de admisibilidad, como les comentaba, posterior a eso va a haber un extracto de la declaración que tiene que ser publicado en el diario oficial y radiodifusión. Ahí hay plazo acotado y forma de cómo se tiene que hacer, así que también eso es importante de hacerlo de forma bien para que no sea el proyecto rechazado por ese motivo. La acreditación personal y jurídica no tiene que ser menor a 6 meses, si es mayor también es motivo de inadmisibilidad. Y te poder presentar las copias necesarias. Si son en digital, poder presentarlas sin inconveniente. O si a lo mejor por el peso de los documentos tengo que presentarlo de forma presencial, y ese también requiere autorización, así que también tiene que cumplir un estándar específico. El artículo 36 indica sobre resolución de término anticipada de cuando no se describen todas las partes de obra del proyecto, cuando no es posible evaluar la presencia relacionada con los fundamentos del artículo 11 y además cuando se determina si la medida de mitigación, reparación o compensación no son adecuadas y la efectividad también del plan de seguimiento. Relacionado con los permisos, hay que identificar los que son únicamente ambientales y los permisos sectoriales mixtos para poder hacer el abordamiento. Entre ellos vamos a tener la calificación industrial o de almacenaje que es de la Seremi de Salud, que en el caso de algún tipo de instalación que tenga este condicionante se va a hacer obtenida en el mismo proceso de calificación ambiental. Este proceso de permiso ambiental voy a tener un componente ambiental y no ambiental, que después eso es lo que voy a tener que estar revisando posteriormente en el servicio sectorial para poder cumplir lo que me dicen en la RCA. Por ejemplo, en la RCA me comprometí a tener una bodega de almacenamiento de residuos peligrosos y para eso hice el PAS 142. Ya, sin embargo, después una vez que tengo la RCA tengo que tramitarlo de forma sectorial, ya, y para ello la autoridad se va a tener voy a tener que presentar información tanto del componente ambiental como no ambiental para ser evaluado. Ya, por ejemplo, algún tema de seguridad laboral, de infraestructura y todo ahí relacionado con el servicio de salud o algún servicio sectorial en general que me debe estar evaluando ese permiso. Lo último, ya para poder cumplir con la normativa vigente y evitar rechazo, voy a tener que describir en la descripción del proyecto a través de la identificación del titular, de los antecedentes que tenga el proyecto, de la localización, describir la parte de obras y acciones, describir las fases, presentar el plan de prevención y contingencia, poder indicar cuáles son los capítulos. Además, tengo que justificar la inexistencia del impacto a través de la determinación de la influencia, la ubicación del proyecto de actividad, de cuantificar los recursos naturales renovables a extraer o explotar, las emisiones relacionadas con el proyecto, incluyendo gas y efecto invernadero y algún forzante de vida útil de corta, considerar la cantidad y manejo de residuos y algún otro antecedente relacionado con la localización o cercanía que va a tener algún pueblo localizado y algún plan de seguimiento de variables ambientales. Relacionado con tema de los motivos de rechazo, ya que este ya es un tema ya tangible relacionado con los motivos de rechazo, en el año 2025 de proyectos que se han sometido a través de declaración de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental, vamos a tener 4 principalmente. Algunos proyectos han sido rechazados, de los 7 de este año, rechazados por falta de información esencial o relevante, es decir, tema de descripción de proyecto, o algún permiso sectorial que no ha sido considerado. E incompatibilidad territorial, esto es un tema bien sensible porque estamos en un territorio en donde está regulado, puede estar regulado o no. Entonces, en el caso que está regulado, a veces hay actualización. Entonces, lo que hay que revisar si es que existe algún condicionante de riesgo relacionado con la compatibilidad, por ejemplo, alguna zona de leve, alguna zona crítica de riesgo que finalmente impida que el proyecto se someta en ese proceso. A lo mejor está congelada la industria. Entonces, esas cosas son cosas que el consultor y con el titular hay que estar conversando de qué forma se van a tratar de forma real. Algún incumplimiento, algún permiso ambiental que se esté incluyendo en la evaluación y alguna modificación no evaluada correctamente. ¿Ya? Por ejemplo, que se tiene que incluir información adicional a la información que realmente es la que le pidió el servicio sectorial. Entonces, entre los tips que tienen que entregarnos o que tiene que hacer el consultor, se tiene que fortalecer la descripción del proyecto, ya, ojalá en etapa temprana y con formato del servicio de evaluación del SEA, ya, adicionar la descripción del proyecto y formación basal en base a los estudios de especialidad, identificar y desarrollar los permisos sectoriales aplicables, incluir el plan de contingencia, considerando también la variable de cambio climático, ya, incluir los estudios de especialidades pertinentes, ya, por ejemplo, si voy a presentar una planta de riel, considero también relacionado con algún estudio de línea de base de olores o plan de gestión de olores también incluido,
si va a presentar almacenamiento de sustancias peligrosas, considerar el estudio hidrogeológico, ¿ya? Y así, ¿ya? Sucesivamente. Analizar los post-estudios de la existencia del efecto, características y circunstancias, que es el SC del artículo 11, y revisar el compilado final para que no exista incongruencia, porque a veces cuando no está bien descrito la descripción de proyecto y el titular está haciendo en paralelo con, con el proceso de desarrollo con el consultor, puede existir algún motivo de alguna modificación durante ese desarrollo, así que después finalmente lo que hay que hacer es revisar todo, que esté todo compilado. Por ejemplo, si en la descripción dijimos que no vamos a ocupar hormigón, y después la evaluación del cumplimiento normativo indicó que sí, esas son incongruencias que finalmente la autoridad después me va a preguntar y me va a pedir rectificar o aclarar. Ya, bueno, esto lo vimos del proceso de servicio de la tramitación sectorial que vamos a tener. Ya, quien fiscaliza, revisamos qué era la Superintendencia de Medio Ambiente y cuáles son las herramientas finalmente que van a permitir fiscalizar de este CMA. Vamos a tener entre las normas y condiciones de la RCA, planes de manejo, normas de RILA, entidades técnicas de fiscalización ambiental que van a ser los EFTA. ¿Ya? Lo que hay que prevenir aquí en este sentido es la multa, bueno, entre muchas consecuencias por no cumplir la normativa vigente, en el artículo 36 de esta ley relacionado con la SMA vamos a tener algún tipo de faltas, considerando que la UTA está rento de las 723.000 pesos, y eso en el caso de alguna visita o algún incumplimiento podría significar alguna sanción mayor, desde alguna infracción leve hasta alguna infracción gravísima, ya, desde alguna amonestación escrita hasta puede llegar también la revocar RCA, clausura o una multa de 10.000 UTA. Así que estamos hablando de una cantidad considerable que algunos titulares de proyectos, si es que no lo analizan bien su proceso de evaluación, podrían también tener ese tipo de repercusión. También finalmente vamos a tener la ley 21.595 que es relacionado con la ley de delito económico, en donde aquí la sanción no es tan solo a la empresa o a la persona jurídica, ya, sino también a la persona natural, ya, que está generando ese tema de impacto. Y entre ellos el artículo 305 y 308 establecen algunos literales, por ejemplo, algún vertimiento de sustancias químicas, que se extraiga agua continentales no autorizados, que se vierta o deposite sustancias contaminantes, que se extraiga algún componente del suelo, que se libere sustancias contaminantes al aire. Entonces puede significar alguna pena también, o presidio o reclusión menor o en su grado máximo, depende del nivel de impacto, también hacia la persona natural. Así que esos son temas que también se tienen que estar revisando de forma consciente y de forma profesional para que también salvaguardemos la protección tanto de la persona jurídica también como de la persona natural. Aquí se hace una pequeña tabla sobre cuáles serían las posibles sanciones relacionadas con la persona jurídica, desde cancelar a la persona jurídica, prohibir el acto y los contratos con el Estado, ¿ya? Y la persona natural puede llegar a la multa hasta 22 millones de dólares, prisión, comiso, alguna inhabilitación de cargos públicos. Entonces, bueno, en general, de entre ellos, finalmente todo lo económico puede pasar, pero finalmente el mayor daño va a ser el reputacional, porque esto son información pública que va a tener la SMA, después se va a tratar a través de tribunales, ya, entonces esos son antecedentes que finalmente van a estar que van a ser de carácter público, así que eso es lo que también hay que prevenir. ¿Ya? Bueno, hablando sobre eso, ahora le quiero dar la palabra a nuestro Product Manager, ya, para que así pueda tratar un poquito relacionado con nuestra forma de apoyo que les podemos hacer y algún otro antecedente que le estime conveniente. Ya, espero en este poquito tiempo poder haberle entregado más o menos el enfoque del motivo de este webinar. Aún hay mucha información que se puede seguir profundizando, por supuesto, pero por lo menos se tiene como lo general y así en el caso a caso se puede ahí también apoyar a cada uno en sus procesos. Gracias, Héctor, por toda la información que nos entregaste. Te pido que te puedas quedar con nosotros acá en cámara, porque los participantes han dejado algunas preguntas en el chat, ya, y voy a leer algunas de ellas para ver si las podemos ir respondiendo. ¿Ok? La primera dice, ¿cuándo caduca una día y cuáles son sus fases? Ya, perfecto. Bueno, cuando una vez tengo la RCA, tengo unos plazos acotados para poder hacer la fase de construcción o para poder comenzar a funcionar el proyecto. Ya, entonces por eso es importante, por lo menos si yo tengo inactividad en el proceso, poder informar a la superintendencia para que en el caso de fiscalización ellos me puedan fácilmente revocar la RCA por no tener
por no cumplir los hitos que se comprometieron en el proceso de la DIA o en el estudio. ¿Ya? ¿Puede caducar? Sí. ¿Ya? Si es que no tengo actividad, puede caducar. A través de un proceso sancionatorio también se puede hacer en el caso de algún incumplimiento grave. No pasa de forma inmediata si no hay procesos. ¿Ya? Entonces esos son factores que tengo que estar revisando para que también la descripción del proyecto sea lo más ajustado a lo real. Así que eso va a ser lo importante. Gracias, Héctor. Mira, hay otra pregunta que tiene que ver con si una planta de tratamiento de riles que está funcionando, se puede consultar su ingreso al SEA a través de una consulta de pertinencia. Sí, sí, de todas maneras, la consulta de pertinencia es un documento, como dice el nombre, solo de consulta, no es un permiso, ¿ya? Sin embargo, es una herramienta que los titulares, por supuesto, pueden ocupar para poder tener la certeza de algún ingreso de evaluación ambiental y más aún, sino también tener una herramienta, una resolución fundada ante la autoridad, en el caso de alguna fiscalización o algún tema de alguna parte interesada que me esté generando a lo mejor que tenga algún tema con nuestro proyecto, poder justificar que efectivamente mi proyecto no debe someterse al servicio de evaluación ambiental. Entonces sería una herramienta útil para presentar a todo el organismo de que finalmente tengo una base sólida de que no debo someterse. Por ejemplo, si es que el almacenamiento inflamable está en 80 toneladas y yo almaceno 75. ¿Ya? Entonces ahí está el parámetro demasiado cercano. Entonces, ¿cómo puedo finalmente, si tengo una fiscalización y en el proceso de la SMA que me fiscaliza no soy capaz en el momento de demostrar de que no supera el 80 en el agua, a lo mejor a veces tuve 75, otra vez 85, ¿ya? Entonces eso se puede hacer fácilmente una consulta de pertinencia para tener esa herramienta que de justificación de que efectivamente, de acuerdo a lo que la autoridad me dijo, no, sabes que no, de forma obligatoria no debe someterse, así que es mi respaldo. Así que es recomendable. Igual se tiene que revisar caso a caso, ya porque a veces, si es que no si es que finalmente tengo certeza de que me tengo que someter a una declaración de impacto ambiental, ahí también le estoy entregando antecedente a la autoridad de que tengo que hacerlo en un corto periodo de tiempo, así que hay que revisarlo igual caso a caso. Muchas gracias. Mira, hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con un proyecto que cuenta con RCA y que entrega las instalaciones para arriendo? La pregunta es si es necesario para la empresa o más de una empresa que arriende asumir la RCA y si tienen que realizar algún cambio de titularidad, aunque su actividad operativa sea mucho menor que la proyectada en la RCA. Ya, perfecto. Sí, mira, aquí hay dos temas sensibles. Ya, primero que nada, el titular de un proyecto siempre va a ser el responsable de que la RCA se cumpla, independiente de que yo tenga, sea un predio y que suba arrienda a lo mejor varias bodegas, ya que eso es como lo más habitual que pueda pasar para tener una relación más conocida. Ya, pero no por arrendar o tratar de traspasarle la responsabilidad a algún otro titular o alguna otra razón social significa que yo no tengo la responsabilidad de cumplimiento de la RCA. El que es responsable de la RCA y aparece también en su RCA cuando uno tiene la RCA en uno de los artículos finales es el titular. También existe algún ordenamiento jurídico de la SMA que también lo aclara, ya, pero siempre va a ser el titular el responsable, ya. Entonces, por eso una de las recomendaciones que se le hacen a nuestros clientes en ese sentido de que tengan un plan de auditoría a sus razones sociales que están arrendando, chequen que estén en cumplimiento y que estén en conformidad con lo que ustedes declararon en su RCA. Cualquier desviación puede significar una multa y esa multa o esa sanción va a ir al titular, no va a ir a las razones sociales, a menos que sea un servicio sectorial que esté generando esa sanción a esa razón social específica, ¿ya? Y bueno, de todas maneras, aunque lo haga, igual puede generar el tema por las relaciones intergubernamentales, puede generar igual un aviso a la ciudad para que se le haga la fiscalización a su RCA. Pero de todas maneras, si hablamos de RCA, el titular del proyecto es el que tiene que ser el responsable de que se esté cumpliendo lo que el mismo titular declaró que se iba a hacer. Ok, o sea, no es responsabilidad de los arrendatarios, de él o No. los arrendatarios. Ya. Mira, hay una pregunta que tiene que ver con los permisos sectoriales, eh, que son obligaciones de una RCA, si es que todos tienen que aparecer en la ventanilla única. Eh, O no hay relación de ventanilla única con permisos sectoriales de una RCA. ya.
No tienen relación. Ya, ahora, no, tampoco la normativa lo dice. Ya, lo que sí nosotros tenemos que hacer antes de esa, desde el artículo 111 del Decreto Supremo 40, ahí aparecen todos los permisos sectoriales que pueden deberían ver si es que tienen aplicabilidad su proyecto o no. Ahora, la forma de presentación posterior al servicio sectorial, eso está abierto. Eso depende directamente del servicio sectorial. Lo que nos interesa a nosotros en el proceso de evaluación ambiental, presentar los antecedentes relacionados con el componente ambiental para que sea aprobado en el RCA por lo menos esa primera etapa. ¿Ya? Posterior a obtener el RCA, tengo que hacer la presentación sectorial, pero esa presentación sectorial va a depender del organismo. Algunos, por ejemplo, el Servicio de Salud, tienen el CEREMI digital, relacionado con la DGA, también tienen su propio servicio de autorizaciones digitales también para algunos trámites. ¿Ya? Y esos son ventanillas de tramitación. Ahora con la nueva ley de permisos se va a habilitar una plataforma súper que, bueno, todavía esa ley está en proceso, ya, pero va quedando poquita etapa, ya, pero después vamos a tener una plataforma súper para poder gestionar esos permisos. Ya, sin embargo, no hay ninguna condicionante que todos tienen que ser parte de esa herramienta. Ya, igual en el tema político o el tema de la autoridad también se comprometió a poder actualizar la legislación ambiental para que los mismos permisos, lo que quiere llegar en su momento, que los mismos permisos aprobados en la RCA, no tengan que después someterse, si son solamente ambientales, no tengan que después someterse nuevamente al proceso sectorial. Pero eso todavía no es ley, todavía está solamente un compromiso. Ya, pero no tienen relación, ya son cosas diferentes y a lo mejor y menos también a la ventanilla única relacionada con el exceso, también es otro tema que son ramas de poder declarar emisiones, declarar fuente, declarar residuos, ya, pero tiene otra índole no de permisos. Gracias, Héctor. Mira, nos quedan varias preguntas, pero en honor al tiempo voy a leer la última y el resto de preguntas las vamos a responder y enviárselas por correo. ¿Ok? Esta dice si se recomienda hacer una consulta de pertinencia para un proyecto, aunque está claro por qué día debo entrar a un proyecto de evaluación ambiental. ¿Ya? O sea, si la empresa tiene claro si debo o no entrar a una evaluación ambiental, si se recomienda de igual forma hacer una consulta de pertinencia. Ya, perfecto. Sí, no, me parece muy interesante esa pregunta. Ya, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de un ámbito especialista de ingeniería. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Al ser ingeniero también tenemos que evaluar estrategias. ¿Ya? A veces hacerlo directamente con lo que dice la norma o las posibilidades que tengo no es lo más recomendable en el sentido de que tengo que analizar bien y tengo que analizar las opciones caso a caso. ¿Ya? Para poder tomar finalmente una decisión más sostenible y que la que represente menos riesgos. ¿Ya? Entonces, caso a caso, por lo menos la respuesta que le puedo entregar. Sin embargo, lo que les puedo comentar finalmente para qué se ocupa para qué se podría ocupar a lo mejor eventualmente cada caso. Ya, a veces, si yo tengo que someterse y ya tengo la certeza que tengo que someterse a través de una declaración, a veces algunos titulares pueden ocupar la herramienta de la consulta de pertinencia para poder ganar un poquito de tiempo. ¿Qué significa ese tiempo? Para en el caso de alguna fiscalización, decirle a la autoridad, estoy en proceso de verificando con el SEA, sé que efectivamente tengo que someterse de forma obligatoria al servicio. Entonces eso es tiempo, que pueden pasar 4 meses fácilmente, un poco más. Y eso es una estrategia. ¿Ya? O a lo mejor por tema de recursos el titular no, ¿sabes qué? Ya sé que me tengo que someter a una declaración de impacto, entonces en vez de tener que estar pagando una consulta de pertinencia, todo lo relacionado con ese tipo de recursos, además la línea de base que esto también significa, mejor me someto de forma voluntaria o obligatoria igual al servicio para no tener que presentar la consulta de pertinencia y así también limito los recursos. También es una estrategia. Ambas son válidas. ¿Ya? Pero hay que revisarlos caso a caso, ¿ya? Perfecto. Bueno, como les comentaba, hay preguntas que no alcanzamos a leer, ya que ustedes dejaron en el chat, pero van a ser respondidas. Se las vamos a enviar a sus correos junto con la presentación que hizo Héctor y la grabación de esta actividad para que ustedes puedan repasar. ¿Ya? Así que, bueno, agradecemos su asistencia. Estamos llegando al final ya de este encuentro y esperamos que para quienes nos ven y nos escuchan se han quedado hasta el final. Esta materia que abordamos hoy sea una guía y aporte a la mejora continua de sus procesos productivos, ¿ya? Siempre velando por el cuidado de la salud y la seguridad de sus trabajadores, como también el medio ambiente.
Vamos a quedar en contacto con ustedes, ya si necesitan que nos explayemos un poco más o siguen con dudas, podemos quedar en contacto vía correo o generar alguna reunión con alguno de los ejecutivos de Better. ¿Ya? Así que nuevamente gracias, Héctor, por tu aporte, por tus conocimientos y a todos los que asistieron el día de hoy. Entonces, Héctor, si quieres despedirte, antes que cerremos sesión y nos despidamos de todos. Sí, no, de todas maneras, bueno, agradecerle, yo sé que harta información que se entregó, así que aunque queda harto, nuevamente estamos a disposición de toda la consultoría y todo nuestro equipo para poder ayudarle, no tan solo de forma de cliente, sino que vean en nosotros un aliado estratégico. Ya nosotros podemos ayudar, asesorar, poder apoyar para que tengan seguridad de las cosas laborioambientales que están realizando. Ya, siempre pensando, siempre tenemos la ilusión de que estamos en un país y queremos hacer lo más sostenible posible, poder equilibrar todo lo económico con lo ambiental y lo social, así que también eso es parte de nuestra labor. Ya, y para eso estamos, así que a disposición de ustedes y muchas gracias a todos por participar, escuchar y también por sus preguntas. Les dejamos la lámina ahí expuesta, ¿ya, Eliseo? Sí, para que si quieren conocer un poco más de las soluciones que presta Better, pueden escanear el código QR y lo va a llevar a nuestra página web. ¿Ya? Así que, bueno, les reitero que vamos a hacerle llegar por correo los documentos del curso, la PPT y la grabación, y también las respuestas a todas las preguntas. Y esperamos contar con ustedes en nuestros próximos webinars. Así que tengan un excelente día, Héctor, y todos los asistentes también. Muchas gracias.